Pasamos de hijos de ira, de hijos del diablo, ¿a qué? A hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a leer algunas citas de Elena White antes de terminar. Vamos a La Educación, página 28. Ellen White dice: a causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin fin. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Personalmente, no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecadora no nos permite mirar su rostro, pero podemos contemplarlo y tener comunión con Él por medio de Jesús, el Salvador. Nuestra naturaleza no nos permite tener comunión directa con Dios. ¿Con quién tenemos comunión nosotros? Con su Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él fue un hombre como nosotros, que tomó nuestra misma naturaleza pervertida sobre Él. Él era un Espíritu Santo morando en un templo de carne como nosotros. Dios se hizo carne para que nosotros podamos surgir del pozo que el pecado nos sumergió. Testimonios para los ministros, páginas 268, 269, en ciertas páginas 264 a la 265. La redención es parte de la naturaleza divina. Es prerrogativa de Dios tener que reconstruir, no destruir. El Hijo de Dios fue entregado a la muerte antes de la fundación del mundo. La existencia del pecado es inexplicable. Por lo tanto, ni una sola alma sabe lo que es Dios antes que se vea la luz reflejada de la cruz del Calvario y se deteste a sí misma como pecadora en la amargura de su alma. Cuando su alma clame en gran necesidad por un Salvador que perdona el pecado, entonces Dios se revela lleno de gracia, pleno de compasión, perdón y amor, longánime y paciente, individualmente como miembro de la Iglesia. Si somos fieles siervos de Jesucristo, somos también obreros juntamente con Dios. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos que detestarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos detestamos a nosotros mismos? Mirando a Cristo. Porque mirando a cualquier ser humano, lo que voy a hacer es amarme a mí mismo.
porque siempre me voy a ver mejor que los demás. Y nunca me voy a detestar. Es más, voy a detestar a los seres humanos, porque yo me voy a creer que soy mejor que los demás. Y eso es justamente lo que Satanás quiere, que nosotros posemos nuestros ojos en nuestro compañero, en nuestro semejante. Porque si lo posáramos en Cristo, aunque sea por un momento, veríamos que somos detestables hasta la médula. Nosotros tenemos que comprender que el ser humano es absolutamente pecador depravado. Hay predicadores, y la predicación cristiana de hoy es cómo sentirse bien con nosotros mismos. La gente va a los psicólogos buscando cómo aceptarse a uno mismo. Yo tuve grandes problemas. Yo fui en un hogar nacido controversial. Yo fui abusado de niño. Yo tuve estos problemas que él no tuvo. Y yo me quiero sentir a mí mismo porque yo no me acepto a mí mismo. El que se acepta a sí mismo está absolutamente perdido. Ni por un momento nos podemos sentir bien con nosotros mismos. En el momento que nos sintamos bien es porque no estamos mirando a Cristo. Y esto nos lo tenemos que grabar como personas. Somos detestables. Hasta que Cristo nos cambie esta naturaleza que tenemos, somos y vamos a ser detestables pecadores. Nadie puede reclamar que no peca más. Nadie puede reclamar que es impecable, porque su pensamiento es pervertido hasta lo último de su alma. Si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, no estamos en el camino de la salvación. Nosotros tenemos que mirar a Jesús y sentirnos mal con nosotros mismos cada día y pedir su gracia y pedir su perdón y pedir su presencia en nosotros, porque somos detestables pecadores y no hay nada bueno en nosotros. Última cita de Elena White que voy a leer. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 304 y 305. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive y es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la translación. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y de